Pierre, bienvenido nuevamente a mi blog, antes como invitado, colaborador respondiendo preguntas. Hoy para que nos cuentes a todos los del blog de Isa, ¿quién es Pierre Gonzaga? Muchas gracias, Isa. Pues bueno, yo creo que un tipo que decidió tomar acción de alguna manera en la vida. No quise quedarme con el conformismo y tomé decisiones desde muy joven para ser parte del liderazgo, tanto en mi familia, como luego en el colegio, como luego en la universidad, luego en lo social, luego en lo político, y de alguna manera eso pues, me ha dado resultado. Pero ¿de dónde vienes? ¿Quién es tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿Eres de aquí? Yo soy colombiano, yo nací en Colombia, en Bogotá. Tengo alguna ascendencia por allá vasca, por el apellido Gonzaga. Toda la familia, digamos, la reciente familia ha estado aquí en Colombia. No conozco a los ancestros que están por allá, o bueno, la familia que esté en España, pero pues somos orgullosamente colombianos y trabajamos aquí en el país y por el país, cada uno en sus diferentes ramas. Entonces, pues, tengo dos hermanos, cada uno hace sus trabajos específicos. Curiosamente ellos son ingenieros, yo soy arquitecto, que nada que ver con la política, aparentemente la arquitectura, y después la vida me llevó a eso, pero pues, digamos que crecí en un hogar muy pequeñito, pues éramos como papá, mamá, mis dos hermanos y yo. ¿Ellos mayores? Ellos mayores, yo soy el menor, el consentido de la familia. ¿Todos hombres? No, es mi hermana es la mayor, luego sí mi hermano y luego estoy yo. Ya. Y pues ya obviamente todos grandes, cada uno con su familia, los tres tenemos como nuestro camino de Tú dices que cada uno con su familia. ¿Tú eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, yo pues digamos no tengo hijos en este instante, pero sí tuve una relación en la que estuve casado prácticamente y en este momento estoy soltero. Ah, bien. ¿Cómo llega el gusto por la arquitectura? ¿Cómo se despierta? ¿Hay una herencia genética ahí? ¿Tus hermanos ingenieros, tu arquitecto? Pues yo la verdad no tengo ni idea, pero digamos que en la empresa no, en la familia, mi papá era ingeniero civil, mi mamá es artista, entonces yo recibí como las dos herencias de alguna manera y seguramente de atrás también vendrá alguna cosa, aunque viene más política por ese lado, por el lado de mi papá que temas de construcción. Y cuando me aboqué a tomar la decisión de qué iba a estudiar, pues seguramente como todos los niños a esa edad, o todos los muchachos a los 18 años, estaba uno como pensando en varias opciones y tenía dos completamente diferentes, diametralmente diferentes. Una era Derecho y la otra era Arquitectura. Y en las dos pasé. Sí, entonces pues tomé una decisión inclinándome más hacia lo que me gustaba. Y entré en Arquitectura también un poco irresponsablemente porque no tenía ni idea de lo que implicaba la carrera de la arquitectura o estudiar arquitectura, que es muy complejo. Gracias a Dios me fue muy bien y tuve varios reconocimientos ahí en ese proceso de estudiar la carrera, pero no es fácil. Digamos que si alguien me pregunta que si recomiendo estudiar arquitectura, pocas veces digo que sí. Eso no es solamente de que le guste el dibujo, sino tiene que ser consciente un poco de la responsabilidad que implica ser arquitecto, porque pues, se te cae una casa y se te mueren 5 personas. Bueno, pero ahí hay un proceso mucho más creativo y de pronto tiene unos toques más artísticos y esa responsabilidad que hablas no es más del ingeniero y de... No, es compartida esa responsabilidad. Pero la disfrutas. Sí, claro, sí, pues es que la responsabilidad te atrae conciencia. Entonces, si uno no tiene responsabilidad por sus actos en la vida, pues finalmente no va a ser consciente de lo que le va a dejar a la humanidad ni de su aporte. ¿Y en qué quedó Pierre el abogado? Pues ¿Siguió creciendo en ti? Yo creo que se volvió el político o el ciudadano activo, porque sí, seguramente de alguna manera siempre tuve como esa inquietud. De hecho, pues por eso me acerqué al Congreso y sigo pensando en esa ruta. Digamos que es curioso porque tengo esas dos vías sobre las cuales navego simultáneamente. Uno en el tema de negocios independientes con la empresa de arquitectura y en el otro en el tema ciudadano, social y político. Sí. Pero pues son dos vocaciones, prefiero decir vocaciones desde que un día
que sé que te pasó a ti también, el señor Besudo me sacó una hoja diciéndome qué carajos era la pasión. Entonces ya no tengo dos pasiones, sino tengo dos caminos o dos vocaciones. Sí. Gracias, señor Besudo. Qué bien. Pero cuéntame, ¿cómo fue todo ese construir? ¿Cómo ha sido ese camino en la política? Entiendo que hay una pausa en algún momento, ¿o cómo ha sido? Inició esto, yo creo que básicamente como desde el colegio, como desde la universidad y el colegio, porque yo siempre, por incentivo de mi familia y a motu propio, empecé a liderar cosas en los espacios donde yo estaba. Lo hacía en el colegio, siempre era el niño que mandaban los compañeros a hablar con el profesor porque necesitaban posponer el examen o porque necesitaban. Entonces yo, negociador. Claro, negociador. Esperemos que se pueda usar de otra manera el tema de negociador. Sí. Pero siempre tuve como esa, y luego fui personero en los colegios y, digamos, lideraba los cursos. Y poco a poco eso me fue llevando a otras instancias porque me proponían o porque yo me metía, pues eso sí, de eso se trata el liderazgo de alguna manera. Y pues en la universidad, por ejemplo, yo me empecé a meter en el tema de acreditación porque apenas estaba surgiendo eso y llegué a representar a la universidad ante el Consejo de Acreditación Consejo de Acreditación y a la universidad en la Sociedad Colombiana de Arquitectos y en la ACFA, que es la Sociedad de Facultades de Arquitectura. Y también estuve en una asociación de estudiantes de arquitectura, también promoviendo como acciones colectivas para los estudiantes. Y eso siempre fue, digamos, como cultivado en mí. Y me gustaba, y lo disfrutaba. Obviamente la condición para estar en esos programas o en esas iniciativas era ser, pues, número uno en la universidad. Gracias a Dios, pues, lo pude lograr. Entonces, siempre estuvo presente eso en mí y lo cultivaron mis papás, lo cultivaron bastante. Ya después del tiempo, al final del 2007, tuve la oportunidad de hacer un taller de liderazgo interesante durante un año, básicamente, en Life Spring. Es una cosa bien interesante que compete a cada uno de las personas que viven ese proceso. Ahí, digamos que comprendí muchas cosas de cómo soy yo como líder y lo agradezco ese espacio que me di. E inmediatamente después de eso hice parte del proceso de liderar la marcha en contra de las FARC. ¿Pero cómo eres tú como líder? Pues yo entendí cuál es el servicio mío como liderazgo, como líder. Yo entendí que no soy probablemente el líder que sabe todas las respuestas de una operación o todas las respuestas para un grupo, que es lo que espera el grupo, ¿no? Que sea la guía. Pero soy el líder que puede articular los esfuerzos de todo el grupo y de todo el equipo para lograr un objetivo, que es una cosa bastante diferente. Yo tenía eso un poquito desdibujado y al analizar y al trabajar en mí, entendí eso, entendí que soy canal. ¿Y hay alguien que tenga todas las respuestas alguna vez? No, seguramente no. Dios, el universo, no sé. Bueno, ¿y cómo sigue el proceso? Entonces, digamos que eso estuvo patente en mí y yo pues decidí desarrollarlo. No es una decisión fácil, digamos, cuando tienes cosas que te obligan como el ego, que te obligan que te llevan más bien a perder. Entonces, si te desmontas un poco del ego, si te desmontas como de esa falsa creencia de que el ser una posición o estar en una posición de poder significa ser, logras mucho más, siembras mucho más y te cultivas a ti mucho más. Eso se entiende atravesando un proceso de transformación de uno mismo. No toda la gente lo hace. Infortunadamente los líderes, principalmente públicos, pero algunos empresarios también lo adolecen de eso, pero principalmente públicos, se paran en estas posiciones de poder y finalmente son por su cargo y ejercen una influencia en la gente negativa porque buscan fortalecer su poder. Cuando tú trabajas en el liderazgo, tú ya entiendes que el poder no es más que la manifestación de tu capacidad de hacer algo. ¿Pero hubo alguna experiencia que te indicara, mire, ese no es el camino, y entonces tuvieras como esa inmersión en ti?
No, pues el trabajo en mí, digamos que eso se hace pues con coach, se hace con personas que saben de este tema, Pero no pero una el vivencia entender que te esto, marcara. pues sí, una me mostró algo transformador, la verdad, que no tiene que ver tanto con el poder mío, sino con el poder ciudadano. El día del 4 de febrero de la marcha estaba yo en la Plaza Bolívar e iba a leer el discurso que escribimos para ese día y estaba en la tarima frente al mar de personas, estaba completamente tapizada la Plaza Bolívar y la séptima estaba colapsada hasta la 72. Y cuando fui a dar las palabras, digamos que sentí algo muy interesante. Después de que terminé el discurso, al comienzo del discurso, pues nosotros mismos pusimos en el discurso el nombre de cada una de las personas que iba a estar en cada una de las ciudades. Eso fue una idea que se me vino a la cabeza porque cada coordinador iba a tener la responsabilidad de dar estas palabras a la gente en 200 ciudades al mismo tiempo. Y cuando terminé el discurso, la gente en la plaza, es una cosa bonita, pero hay que entenderla si uno se limpió su ego, puede entenderlo sin demasía. Empezó a gritar el nombre mío. Y ahí entendí una cosa, que es tu pregunta. Entendí que las personas, los ciudadanos, es muy fácil que lleguemos a entregarle el poder a quien creemos que nos representa. Sin conocerlo. No tanto sin conocerlo, no tanto sin conocerlo, claro, evidentemente sin conocerlo, pero no es eso el hecho mismo, sino que cree cada una de las personas que repitió el nombre o que repite el nombre de un presidente o de un senador o de un congresista o de un alcalde o de un diputado, que él es el único que puede transformar esta sociedad, que el que está ya elegido por mí es quien tiene la responsabilidad del hacer, cuando realmente no es así. El tema de la democracia participativa también implica que el que está parado ahí en esa plaza entienda que es responsabilidad de él hacer, no solamente decir y votar, pero la gente vota y queda ahí, o no vota, que es lo peor. O sea, lo más grave del asunto es que no vota. Entonces, el tema es que ahí entendí que entregamos muy fácilmente el poder. Por eso nos pasa lo que nos pasa, porque no lo controlamos, porque si yo como ciudadano que estoy parado en la plaza, gritando el nombre de ese fulano, no entiendo que el poder lo tengo yo para controlarlo y asimismo hacer, pues no le hago veeduría. No me interesa que el dinero público se lo gaste. Eso pasa por la irresponsabilidad del que está parado en la plaza. ¿O en qué se lo gasta? Sí, ¿o en qué? Sí, claro. porque hay que gastarlo, Sí, hay que pues, invertirlo, pero ¿en qué? ¿en qué? ¿De qué forma? Sí. Pero eso no pasa es porque el ciudadano de a pie no lo entiende así y porque el político no se lo enseña. ¿Cómo llegas a liderar esa marcha? ¿Eso de dónde surge? ¿Cómo nace? ¿Quiénes lo integran en ese movimiento? Pues iniciamos 5 o 6 personas. Primero se creó un grupo en Facebook que era como una denuncia a las FARC y dentro de ese grupo se propuso hacer una movilización. Y en virtud de la idea que propusieron de hacer una marcha, decidimos mirar a ver cómo se puede organizar. Ninguno tenía experiencia en eso, ninguno de los 6 nos conocíamos, estábamos, como te digo, en diferentes lugares. Y decidimos sentarnos a proponerlo. Hubo bastante acogida, ya el grupo había empezado a crecer por la denuncia misma. Cuando propusimos el tema de la marcha, pues digamos que creció de una manera más rápida. Digamos que ahí se condensó en un mes de trabajo, desde que se propuso la marcha hasta que se realizó. Pero pues pasaron una cantidad de cosas que tuvimos que sortear, como que los partidos políticos trataran de abrogarse la convocatoria, de manejarla. Pasaron pues, incluso amenazas para nosotros, directas, escritas por las FARC, comprobadas por la policía, que eran reales, y conversaciones que tuvimos que tener con infinidad de actores públicos, y obviamente legales, para coordinar un poco la voluntad de la gente. Lo mismo el choque con los medios, porque pues, los medios les daba miedo decir no más FARC,
y una cantidad de cosas que finalmente se conjugaron para que se diera esa convocatoria de esa forma. ¿Y qué efectos tuvo, además de convocar a la gente? ¿Qué efectos? Pues si uno lo ve realmente, el principal que yo puedo percibir es que fue el único momento en el que hemos percibido en la historia reciente, sin querer ser pretenciosos, la unidad nacional. La unidad nacional está muy por encima de lo que un gobernante de turno puede mostrar de ella. La unidad nacional es un acuerdo generacional, es un acuerdo de país, y lo que pasó ese día fue una voluntad producto de la unidad del pueblo colombiano. Ese es el principal efecto. Fundamentalmente, yo creo que se logró mostrar al pueblo colombiano una posición. Siempre la posición la han tenido los líderes. Esta posición la generamos los ciudadanos. ¿Y qué pasó contigo después de eso? Yo particularmente después, en el 2009, comencé una campaña al Senado. Sabemos de temas de estrategia digital y también un poco de temas de argumentación para lograr movilizaciones. ¿Y qué pasó con la campaña del Senado? En la campaña del Senado armamos un equipo bien interesante, se hizo un trabajo importante y ese trabajo comenzó a dar frutos y se creó un equipo. Entonces, estas personas siguen alrededor de la idea de continuar con unos ideales que llevamos. Fue un paso importante y es una responsabilidad mía directamente con esos votantes y también con las personas que creen que este movimiento puede llegar a transformar alguna realidad. ¿Es un movimiento nuevo o hacen parte de algún partido político o cómo es? Pues es algo muy ciudadano realmente. Hay unas coincidencias claras y que yo no oculto en ningún caso con el Centro Democrático y con el presidente Uribe, pero más allá de eso, pues estamos promulgando la necesidad de unirnos en torno al país. Hay coincidencias, lo que te digo, con el Centro Democrático, muchas, sino prácticamente la mayoría. Y si es así, ¿por qué no hacer parte de ese partido? Porque te Soy siento muy parte, cercano a Uribe. Soy parte del Centro Democrático. Pero entendía que estabas hablando de un movimiento aparte, diferente, pues no, nuevo. Digamos que desde esa época personas se me acercaron, pues no sé, supongo yo basado en lo que hicimos, y tenemos coincidencias ideológicas, pero que hayamos hecho un partido o que hayamos hecho, no está hecho. Hay algo hecho, que es el Movimiento Unidad Nacional, que en este momento no lo estamos promoviendo públicamente, porque pues estamos viendo la forma comercial, digámoslo así, o estrategia publicitaria para lograr mostrarlo a la gente sin que lo relacione con Juan Manuel Santos. Porque lo que queremos nosotros es sembrar la unidad nacional, pero pues para mostrarle a la gente que es posible unirse para transformar la sociedad, pero no exclusivamente los parlamentarios. Bueno, me vas a perdonar, pero de pronto no lo tengo lo suficientemente claro. Tú haces parte del Centro Democrático, pero al mismo tiempo, porque a veces tenemos muchas afinidades con el Centro Democrático, pero es que eres parte de él. Sí. Entonces me hablas como de un movimiento que está surgiendo para hacer un nuevo partido político. Surgiendo. No va a ser un partido político. ¿Qué va a ser entonces? No va a ser un partido político, eso te lo cuento cuando ya lo lancemos. Pero no es un partido político, digamos que lo que sí puedo decir es, no es un partido político, no busca elegibilidad como si lo buscan los partidos, pues, digamos como es natural la vocación y la oportunidad, el derecho que tienen los partidos según la Constitución. Para eso están los partidos, esto es digamos como un paso previo a los partidos, muy sano, completamente lejano al capítulo de las elecciones. El capítulo siguiente está en otro libro y ese libro se puede leer en un partido como el Centro Democrático. Claramente la afinidad mía pues es directa con el Centro Democrático y por eso hago parte del Centro Democrático, pero lo que estamos haciendo con el equipo de gente es un paso anterior. Digamos que lo que queremos es sembrar una serie de tesis y de temas ideológicos, ética en la política, que estamos sembrando despacito. Eso, porque te digo despacio. Entonces sí lo estás construyendo, estamos en los cimientos. Claro, pero no es un partido y no va a ser un partido. No se proyecta como un partido, pues tampoco es una fundación. No.
Yo quisiera entenderlo más. Sí, no, en este momento, digamos, es un bebé. Es un bebé. Pero pues lleva tiempo construyéndose, desde el 2010 básicamente se está construyendo eso. ¿Y cuánto llevas caminando al lado de Uribe? Pues, ¿Y cómo es tu participación en ese partido? Pues soy miembro, militante, se llama eso, no sé cómo se llama, sí, militante. Tengo mi carnet, todo. Sí, la foto. Sí, sí, sí. Sí. Al presidente Uribe lo conozco tal vez desde el 2008. Pues me parece una persona íntegra. Digo que tengo la fortuna de conocerlo y hace poco escribí en mi Twitter que agradezco tener esa guía de liderazgo. Sé que hay mucha gente que no comparte con él muchas cosas, tanto de su forma de pensar como probablemente de lo que le indignan. Yo digo y diré pues, claramente siempre lo mismo, y es que yo apoyo y apoyaré al presidente Uribe hasta que una justicia completamente imparcial, que hoy no la tenemos, demuestre lo contrario. ¿Y por qué a un arquitecto le interesan esas vainas? Sí, ¿por qué? ¿Por qué a una persona del común se metió en estos temas? ¿Por qué puede hablar con el presidente Uribe o con esta persona? Y que implican tanto riesgo. Claro. Es que... Pues ¿por qué? Porque entendí la responsabilidad mía en el cambio o en la transformación de mi sociedad. Es muy fácil. Pero eso se puede hacer por fuera de la política. En algunos casos, en otros no. Digamos, uno tiene la potestad claramente de hacerlo en su empresa, de hacerlo en su trabajo. Y ese pequeño cambio que tú gestas es importantísimo para que se sume a otros cambios y haya un cambio generacional. Pues hay una frase que no sé si aplique, que de héroes están llenos de cementerio. Entonces, cuando poner un ejemplo como el de Andrés Felipe Arias, un profesional exitoso, cinco en todo, que al ingresar a la política de pronto se vio involucrado en una situación que le fue completamente adversa y sin entrar a juzgar o calificarlo de una u otra forma, pues está enredado. Entonces, eso no pone a pensar a muchos y de pronto hacerse a un lado para ejercer. Sí, pues es una no consecuencia inevitable, evidentemente no es mi caso. Pues de reconsiderar la participación activa política. Pues, ¿yo qué soy? Yo soy un activista en esta vaina, o sea, yo no me considero de otra forma. Ahora, puede que haya gente que se retire en virtud de lo que está pasando. Es un efecto, claramente, por mi edad. Pero una de las cosas que puede llegar a transformar una sociedad es superar el miedo. Ahora hablamos de eso, si me lo preguntas. Bueno, el tema eres tú. Okay. El tema de esta entrevista eres tú. Pero es que yo estoy metido en esto. Entonces, el tema es ahí que tenemos una responsabilidad. Sea para lo que sea en la vida, uno tiene que superar el miedo. Sí, pero precisamente hay una responsabilidad y no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en el de la DIAN, que también tuvo que dejar su cargo, irse del país por razones de seguridad, motivos de seguridad. Cuando uno piensa, tengo familia, tengo hijos, existen, son materiales, pues existen, están aquí, pues hay que tomar en ocasiones decisiones que de pronto van en contravía ese deseo de aportar y de construir el país, que es lo otro. Sí, yo ya lo he hecho, a mí ya me ha tocado hacer eso. Y lo entiendo, o sea, yo entiendo que es evitar ciertas cosas para minimizar los riesgos, pero yo pienso una cosa, yo quiero dejarle a la gente, a mis amigos, a mi familia, a mis futuros hijos, porque no tengo hijos, a los hijos que tienen las personas que amo, un país mejor o por lo menos un país con una ruta democrática. No hay que hacer carrera en el sentido de que de pronto, bueno, sí fue tuvo un grandísimo impacto lo de la marcha de las FARC, pero de pronto tú te lanzas al Senado. No hay que hacer carrera, o sea, de pronto llegar al consejo, ir construyendo, ir demostrando. No, sí, digamos que haciendo el análisis tuvimos más votos en el resto del país que en Bogotá, en proporción muchos más, incluso en Pasto. ¿Pero no te volviste a medir en las urnas? No, por decisión no, preferí no estar en este congreso. ¿Y qué viene para ti, en lo profesional, en lo personal, en el inmediato, mediano y largo plazo? ¿Cómo te proyectas? Bueno, pues ahí decidí mantener hace un tiempo, como en 2009 tuve una coyuntura para tomar una decisión si dedicarme exclusivamente al tema social y político y mantener o no la empresa. Decidimos
con mi socio mantener la empresa porque voy, digamos, a ser parte, la empresa es parte de financiación de lo que estoy haciendo en lo público, porque pues, evidentemente no quiero deberle la vida a nadie, ¿no? Entonces el camino de la empresa pues está ampliándose y probablemente va a empezar a construir pronto, que ese es el objetivo. Y por otro lado, el tema público, pues digamos que seguir siendo un activista cada vez un poquito más formalizado, pero sí se busca que el movimiento se vaya robusteciendo. Pero vas a contratar con el Estado, ¿no? No, por política no contratamos con el Estado. Desde que nació la empresa no contratamos con el Estado, desde que no entramos en ese juego de licitaciones con el Estado. Pero de pronto sí te vemos a futuro aspirando nuevamente a un cargo de elección popular. De pronto. No sé. Bueno, lo que sí espero es verte entonces escribiendo y desarrollando el tema de la paz que tanto te mueve para el blog Invitado Siempre. Okay, y muchas gracias por ese tiempo. Muchas gracias a ti. Muy querido. Bueno.